Hola, hola, soy el psicólogo Chris Y la psicóloga Aurora. y esto es Tu Tu escape. Escape. Bueno, queremos comenzar el día de hoy con unas palabras. Si nadie te lo ha dicho, gracias. Gracias por seguir luchando, por estar con nosotros. Y a los que no lo han logrado, desde lo más profundo de nuestro corazón, lo lamentamos y deseamos paz a sus seres queridos. Una frase emotiva que queremos arrancar nuestra segunda cápsula para toda nuestra comunidad, trabajando ahora con este tema que en el mes de septiembre se hace muy célebre, obviamente dando lugar al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y bueno, tratando de buscar un poquito de información, este día se empezó a instaurar, la OMS empezó a darse cuenta de pues el problema público que había en cuestión de la Sí, salud, de estos actos, ¿no? Que se generaban en una cuestión emocional y esto surgió desde el 2003 y pues bueno, año tras año ha estado colocado para trabajar en la prevención del suicidio. exactamente. Y bueno, comentarles un poco que, como dice Aurora, pues como medios de comunicación o creando contenido, pues tenemos una gran responsabilidad en este factor de riesgo tan fuerte que es el suicidio y pues es nuestra obligación y nuestra responsabilidad concientizar a nuestra audiencia, a las personas a las que llegamos, independientemente del contenido que hagamos, puede ser de entretenimiento, no necesariamente como de salud mental, pero sí es importante poder tener una gran responsabilidad sobre lo que decimos, lo que no decimos, informar, porque muchas veces creamos desinformación sobre algo que es muy, muy, muy serio, muy grave, pero sí tenemos que hablarlo para hacer una diferencia. Exactamente, Cristiana. Incluso esta cápsula, pues queremos como dirigirla un poquito en cuestión de informar, Exacto. concientizar y el acompañamiento que se puede obtener, ¿no? Efectivamente, y en ese caso, pues queremos como informarles, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cómo es que define qué es el suicidio. Y ellos comentan que es el acto deliberado de acabar con la propia vida. Una persona que se suicida posee la intención de morir y causar su propia muerte. Es decir, que estamos hablando de algo muy fuerte, de algo muy serio, y pues tenemos algunas estadísticas. Claro que sí, de hecho creo que es un acto que no es de ahorita, considero que esto ha estado siempre, ha estado colocado siempre en la humanidad, sin embargo, y por las situaciones que se viven en general, social, emocional, etcétera, pues como que se ha ido incrementando estos números y de hecho, bueno, dándoles y compartiéndoles estas estadísticas del INEGI, en el 2024 hubo 8,856 suicidios en México, hablando de todo lo que es el país de México, y la INEGI expresaba que estos suicidios se daban a partir de los 10 años Uh hacia -huh, arriba, uh -huh. ¿sale? Y ellos lo colocaron como en dos diferencias, hombres y mujeres, donde aquí lo que nos llama la atención y que hay que Sí, resaltar sí, muchísimo es que el índice más alto de suicidio es en hombres. sí. ¿No? En hombres está el 11.2 de 100,000 hombres hablando y el 2.6 de 100,000 mujeres. Entonces sí hay una gran diferencia en ese sentido. También me gustaría compartirles que dentro de ya el Estado de México hay 3 municipios que están alarmantes en esta cuestión de estos temas. Es Ecatepec, Atizapán y Toluca, ¿no? Y también pues nos hablan un poquito sobre donde las mujeres tienen más como estos Sí, intentos, pero el hombre lo consuma. O sea, exacto. sí llega como a ese tercer punto. Exacto, entonces, pues en esta parte de las estadísticas que ya afortunadamente se pueden tener y que incluso hay un margen de error, Uh porque -huh. pues hay casos que de repente no se van a documentar, pues estamos hablando de un problema de riesgo de salud pública pues muy fuerte, ¿no? Hablar de una persona que se quita la vida, cuáles son los motivos, qué es lo que está pasando y cómo impacta incluso de diferente forma a mujeres u hombres. Exactamente. Y incluso entonces también poder comentarles lo que decía Aurora, pues hablar un poquito de qué es el comportamiento del suicidio, ¿no? Se compone como por tres aspectos importantes, que es lo que decía Aurora, el suicidio consumado, que sería la persona que ya en el acto se quita por cualquier medio la vida, el intento de suicidio, que sería como esos intentos que no se consuman,
y ideación suicida, que sería pensamientos o ideaciones sobre quitarse la vida, ¿no? Y en ese caso nosotros como psicólogos, pues es algo que nosotros trabajamos día a día con los pacientes que acuden a nosotros o la familia que de repente está viendo que uno de sus familiares está teniendo Preocupados, ¿no? pensamientos o ha tenido intentos y tienen esa preocupación. Ujú, exactamente, ¿no? Y creo que en algún momento, en algunas juntas que hemos tenido aquí con los colegas, pues de repente tocamos estos temas porque sí es importante, a veces nos asusta hablar de estos temas, ¿no? Nos asusta Sí, el que exista alguien a nuestro lado que está viviendo esa situación, nos asusta que en algún momento qué vamos a hacer, a dónde me dirijo, de qué manera me muevo, pero creo que es un tema que no debemos de dejarnos llevar, a veces también por ciertas situaciones que se dicen, ¿no? Ahora más con las redes sociales, bueno, ya encontramos de todo, sí, ¿no? Pero hay ciertos mitos que también a veces nos frenan, ¿no? Nos frenan a poder a lo mejor darles un buen apoyo y y acompañamiento a estas acompañamiento, personas, ¿no? darles voz, ¿no? Creo Ajá, que lo importante o lo que buscamos en la prevención del suicidio como psicólogos, como personal de sector de salud mental, es darles voz, ¿no? Y escuchar a las personas, porque puede ser un tabú o puede ser tomado no en cuenta, ¿no? Hablar del suicidio. Incluso hay mitos y ujú, realidades que queremos exactamente. como compartirles, como el mito, por ejemplo, de que una persona que expresa explícitamente el deseo de matarse es porque no lo va a hacer. Y eso es un mito. Claramente si una persona está hablando de que tiene pensamientos, de que tiene como esa ideación o está pensando en la muerte, tenemos que escucharlo, tenemos que tomarlo en cuenta, Ya es tenemos que como ahora lo apoyarlo. llaman los jóvenes, las red flag, ¿no? Es tu red Exacto. flag que dices, a lo mejor no lo hace, pero ¿para qué mejor, no? O sea, mejor, oye, ya es una red flag y ya me llama la atención esto, ¿no? Claro, ¿no? Y que muchos padres de repente piensan que es un chantaje también, ¿no? Eso también es un mito, pensar que un joven o un adolescente o un adulto chantajea con el suicidio y es porque no lo va a hacer. O sea, sí tenemos que tomar en serio que una persona que está expresando o está hablando sobre esto, sí es algo que tenemos que Ujú, atender, que ujú. tenemos que escuchar, que tenemos que acompañar y de alguna forma clarificar qué está pasando dentro de sus emociones, dentro de su mente, que lo está llevando a pensar en ese tipo de actos, ¿no? Ese es uno de los mitos. Y otro mito también como muy interesante es sobre pensar que las personas que cometen este tipo de actos tienen un trastorno mental. Y no necesariamente una persona tiene que tener un trastorno mental para cometer este acto de quitarse la vida. Muchas veces pueden ser una situación económica, una situación como de trauma, de crisis, ¿no? Ahora que hemos visto como muchas catástrofes, como Sí, muchas situaciones como fuertes, una persona de repente puede estar muy estable, puede que emocional y mentalmente no esté padeciendo ningún problema de salud mental, pero llega una situación tan fuerte, tan impresionante, tan impactante, que es la forma en la que siente que puede afrontar, solucionar o abordar esa situación, ¿no? exactamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, ¿qué tanto entra en shock, ¿no? De no saber de qué manera reaccionar ante ese evento tan difícil, ¿no? Que está viviendo en ese momento. Y creo que ahorita con lo que compartes de los mitos, por eso es bien importante que cada persona con la que se trabaja es diferente. O sea, Sí, creo que es caso por caso. claro. Sí hay cuestiones que podemos generalizar, pero no en todo, ¿no? O sea, pero sí estar bien atentos, porque de repente es de, si no veo esto en esta persona, entonces no existe, pero creo que más bien es indagar la historia de esa persona, por eso en esas diferencias, ¿no? Exactamente, y que como pues psicólogos quisiéramos como comentarles igual las realidades, que la realidad es que 9 de cada 10 personas con ideación suicida manifiestan sus intenciones, es decir, que sí las podemos identificar. Entonces, sí es importante, papás, estar muy Ujú, atentos de sus ujú. jóvenes. Yo sé que pues la tarea de ser padre y la crianza es complicada, es difícil en este siglo XXI, pero siempre, siempre hay gestos, palabras o cambios de conducta que nos puede estar como, pues sí, sugiriendo o como que podemos tener como esa intuición de que algo está pasando con la persona o textualmente a veces, ¿no? Los jóvenes como que lo comentan. Entonces sí es importante que es una realidad
que hay que atender en este tipo de personas o en las personas que están teniendo como esta problemática y que son personas que también eh, pues están en esta constante como quizás autolaceración, ¿no? También tenemos de repente jóvenes que tienen como tienden a tener como actos de autoagresión, ¿no? Pero que hay que determinar si realmente se está buscando quitarse la vida o es manifestación como de otro tipo de situación conflictiva a nivel emocional, pero sí es importante no omitirlo, ¿no? Y que como psicólogos queremos transmitirles qué hacer. O sea, qué hacer si de repente yo o alguien más está teniendo como gestos, conductas que nos sugieren que quiere quitarse la Ujú. vida. Lo más importante primero es hablar. Creo que uno de los mitos también es pensar que si yo hablo con alguien que está pensando en la muerte o en quitarse la vida, lo vamos a incitar o vamos a provocar. Todo lo contrario, que una persona hable de por qué está sintiendo la necesidad, o está pensando en la muerte, o está teniendo esta ideación, que lo hable, que lo exprese, que lo motiva, que lo mueve, qué hay dentro de su ser que lo está llevando como a esa determinación. Pero, ¿sabes? Creo que hay un punto bien importante, Cristian, porque también, es saber esa persona cómo sostener esa escucha, Ujú. ¿no? Porque, como les decía hace rato, em, puede asustar un poquito de repente Claro, escuchar sobre ese tema, no saber cómo manejarlo, qué hacer, qué decirles, ¿no? De qué manera moverme, o por eso de repente considero que como es un tema tan delicado, delicado me refiero a que no tiene que ser tan complicado el poder atenderlo, pues como que no se atiende, ¿no? Como que claro, se deja a un lado, no pasa nada, ¿no? Y algo bien importante que también me gustaría comentar es que también nos hemos dado cuenta que ha subido algo del índice ajá, estadístico en niños. O sea, y exacto. esto ya es algo que preocupa a toda nuestra comunidad, ¿no? De psicólogos clínicos, pues que ya los niños también están como en estas miradas, ¿no? En estos pensamientos Sí, cuando, pues, hablamos de una etapa, pues, muy diferente, ¿no? claro. Y entonces también nos damos cuenta que si bien las estadísticas pues nos marca un porcentaje de edad, que es lo que decías tú, Aurora, ¿no? A partir de Desde los los 10 10 años, años. o sea, y pues todavía están en esa etapa de la infancia, pues sí preocupa qué puede pasar en la cabeza de un niño que lo lleve como a estar teniendo esos pensamientos o esos intentos, ¿no? Por eso, si tú no te sientes capaz o no sientes que puedas acompañar, como dice Aurora, acércate a nosotros, acércate. Hay muchas líneas de prevención del suicidio, Instituciones. instituciones. Tenemos la PRONAPS, que es el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Les vamos a dejar en la descripción algunas líneas de emergencia. Ujú. Incluso tú, si no eres directamente quien está lidiando con un problema de este tipo, pero tienes un familiar, tu hijo, tu Alguien pareja, cercano, ¿no? un amigo inclusive, dales y proporcionales como esta información. Tampoco, claro, te obliga a que tú tengas que escuchar, porque pues es Ujú. angustiante y claro que de repente nos espanta, nos da miedo que un amigo, que un familiar nos hable como sobre lo que está pasando en su mente acerca de la muerte, ¿no? De ya no estar en este mundo. Entonces, si no te sientes capaz, entonces hay que hacer una vinculación con algún soporte emocional Un o profesional, ¿no? psicológico, También. un profesional exactamente para que lo pueda Ujú, atender. exactamente. Incluso, pues bueno, hablabas tú sobre el primero hay que aprender a escuchar, Sí, ¿no? Y ahí quiero aumentarle a saber observar, ¿no? A lo mejor hablando de hijos o hablando de jóvenes y niños, observar. O sea, como papás, como adultos, tenemos que darnos cuenta de muchos cambios, como decía Cristian, en estas red flags, ¿no? Y creo que algo bien importante también que me gustaría compartir, Cristian, es que yo, bueno, en el trabajo que hago constantemente con jóvenes y niños, escucho yo de repente en los papás que dicen: "Es que exageran". ajá, No importa, o no sea, si importa. es mentira, si están exagerando, mejor en ese momento darle un lugar, porque realmente puede que sea mentira, ¿no? Pero hasta eso de esa mentira hasta a mí me llamaría la atención, Por ¿no? supuesto, ¿no? ¿Por qué miente de esa forma? O por qué, si bien es un mito pensar que es un chantaje, posiblemente habrá casos en los que sí, pero hasta que no haya un profesional, hasta que no haya una evaluación, descartar que realmente no está siendo un factor de riesgo, lo que llamamos Exactamente. las red flags o los factores de riesgo.
Entonces, hay gestos también, por ejemplo, como las personas se despiden, las personas que están teniendo esa ideación regalan sus cosas. O en esta parte de, ¿y qué pasaría si yo muriera, no? Ajá. ¿O qué pasaría si yo ya no existiera, no? O sea, Como que imaginan, ¿no? Tienen ujú, esos, nos pasa de repente con los pacientes que ujú, atendemos aquí, ¿qué pasará? ¿Mi mamá sufrirá? ¿Quién irá a mi funeral? Todo eso es muy importante que lo puedan expresar, que lo podamos nosotros trabajar a nivel mental. Y bueno, hay muchas causas, es exactamente. multifactorial, como hemos dicho, no hay que estigmatizar que son personas que tienen un problema de salud mental, pero en ciertos casos puede que lo tengan, ¿no? Algunas causas son depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos disociativos y consumo de drogas. Entonces, sí es importante hacer una evaluación y con un profesional para que podamos tener este tipo de prevención y hablar. Creo que hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar con los niños, hay que hablar de temas de salud mental. Muchas veces se ve, ¿no? Como una forma de parar un dolor, parar un sufrimiento y poder comentarles Ujú. desde tu escape que hay muchas otras formas de afrontar el dolor, el sufrimiento o alguna situación problemática. Te acompañamos y te ayudamos a gestionar otras soluciones, otras respuestas, que no sea este tipo de actos, ¿no? Tan fatalistas. Exactamente, ¿no? Entonces, acuérdense, ser buenos observadores, dejar que la persona hable, escuchar, ¿no? Escuchar, buscar redes de apoyo, Busca redes de apoyo. totalmente, totalmente, ya sea en cuestión privada, en cuestión pública, pero siempre en una manera profesional que los puedan sostener, porque también hablamos de las familias que viven este tipo de situaciones, ¿no? De cómo lo viven también, qué pasa, incluso cuando sucede el acto, ¿no? ¿Qué pasa con estas familias? Entonces, recuerdo que hay una frase que pues mi hermano y yo compartimos en cuestión de que no es lo mismo me quiero morir Ujú. a me quiero matar, ¿no? Entonces hay que saber escuchar. Esa es la manera de saber escuchar, Sí, ¿no? escuchar sin un juicio, escuchar sin un regaño, escuchar sin prejuicios. Es muy complicado a veces no hacer un juicio de valor frente a lo que nos está comentando Y más estas en estos personas. tiempos, ¿no? Que ya Sí, vivimos en un mundo muy digital, donde ya no hay mucha privacidad, ya todo es público, ¿no? sí, y que pues también acérquense a una asistencia personalizada. Yo sé que también hay ahorita como muchas otras formas de buscar apoyo, como la inteligencia artificial, pero eso no sustituye una escucha humana y que un humano te pueda sentir escuchado por otro humano, comprendido, empatizar, acompañado y finalmente queremos como transmitirles para ir cerrando esta cápsula, no estás solo, no estás sola. Aquí estamos muchas personas que te queremos apoyar, que te queremos ayudar a salir de esta crisis, de esta situación, y lo más que deseamos es acompañarte en ese proceso, acompáñate de las personas que te puedan sumar, que te puedan hacer sentir bien, y pues queremos cerrar, ¿no? Ujú, Esta ujú. cápsula diciendo unas palabras, vamos terminando, queremos como, yo sé que es muy breve y que quedan muchas cosas al aire, pero pues sí queríamos ser como muy concisos, queremos ser muy concretos. Yo soy su psicólogo Cris. La psicóloga Aurora y pues bueno, comunidad, gente que nos están empezando a ver, ¿no? Recuerden que tu escape, que es este espacio, precisamente es eso, tu escape hacia la vida, al bienestar y a la paz mental. Escucha y acompañamiento.